existe en el mundo capitalista, Sí. existen empresas públicas que tengan buenos resultados y si existen, ¿por qué Cuba no es capaz de reproducir ese modelo, si al final también es una empresa pública, dentro de la isla? Pues una buena pregunta esta que me has hecho. En los países de economía de mercado libre, de economía de empresa privada, hay también empresas estatales. Básicamente porque en ocasiones el sector privado no produce bienes o servicios que el Estado tiene que cubrir esa falta. Y entonces aparecen empresas estatales que lo que hacen es atender a esos huecos del mercado en los que no entra, por ejemplo, el sector privado o entra de manera insuficiente para el conjunto de la economía. Otras veces no. Otras veces las empresas estatales lo que buscan es posicionarse en un determinado nicho del mercado y ganar dinero en ese nicho. En España, por ejemplo, tenemos una empresa estatal que funciona de maravilla, que es la red de paradores del Estado, que es una idea creada en la época de Franco, que no tiene nada de socialista, y que consistió en convertir los viejos castillos que hay por toda España, que hay muchos, en hoteles con encanto. Y esos hoteles con encanto tienen un precio que es prácticamente el doble de lo que se paga en un hotel normal, pero tienen una demanda muy importante. Y los viajeros que vienen a España, como los que van a venir este año, que el turismo está desbordado, se quedan en esos hoteles que son auténticos lujos de castillos, de fortalezas, y eso se lleva por una empresa estatal. En Francia, por ejemplo, ahora en estos días se anuncia que la principal empresa eléctrica se va a nacionalizar, básicamente por los problemas que está habiendo en Europa con el suministro de energía. El problema no es que sea empresa estatal o privada, la cuestión es que esté bien gestionada y que esas tres patas a las que yo hice referencia antes estén bien definidas. Y el problema es que en Cuba no lo están, Lázaro. El problema es que en Cuba las tres patas que he mencionado de los derechos de propiedad, la autonomía y el móvil del beneficio, el régimen comunista lo ha convertido en patuchea ideológica. Y cuando uno convierte esas cosas tan valiosas en majaderías comunistas, pues al final todo acaba saliendo mal. Y esta es la razón. Pero claro que hay empresas estatales que ganan dinero, que funcionan bien, que generan empleo, que atienden necesidades sociales que el sector privado no atiende y con ese carácter compensatorio o subsidiario, que es el término que utilizan los autores, los economistas, para referirse a ese modelo, es como se consigue ese mejor resultado para las empresas estatales. No, y además que si estoy equivocado me rectificas, pero cuando una Sí, empresa estatal se convierte en un lastre para el propio Estado, pues sin pensarlo dos veces se privatiza, se privatiza y por supuesto ya deja de ser un problema, pero es que en Cuba, mientras menos eficientes son las empresas, más el Estado quiere aferrarse a ellas. exacto. Así es. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene la ineficiencia empresarial en Cuba? Pero solo de las empresas estatales. Bueno, ahí podríamos entrar en una larga lista de situaciones que por culpa de las empresas estatales el conjunto del sistema empresarial no acaba de funcionar. Por ejemplo, las empresas estatales tienen un peso excesivo en la economía y limitan la capacidad del sector privado para funcionar. Los comunistas en Cuba están hablando ahora de los encadenamientos entre los actores privados y las empresas estatales, pero eso no puede funcionar porque la empresa estatal invade todo el espacio y no cede el correspondiente espacio al sector privado, que no puede, por tanto, obtener beneficio en su actividad económica. Otro caso, la empresa estatal absorbe todos los recursos financieros porque es un agujero sin fondo, necesita mucha financiación y el sistema crediticio cubano tampoco se puede decir que tenga muchos fondos y por tanto la empresa estatal lo que hace es empujar al sector privado y convertirlo en marginal desde el punto de vista de la financiación. La empresa estatal contrata empleados cualificados que lo que buscan son empleos de una cierta relevancia dentro del sector estatal en actividades de alto nivel, innovadoras, y lógicamente eso impide que esos trabajadores pasen a desempeñarse en empresas privadas. Es decir, podemos ir poniendo un montón de razones que lo que hacen es ver
clarísimamente cómo desde el sector empresarial estatal o público, o como le queramos llamar, hay una influencia negativa sobre lo privado y lejos de existir esa compensación o ese carácter subsidiario, lo que ocurre en Cuba es justo lo contrario en el mundo. Es decir, el sector estatal convierte al sector privado en subsidiario. Es decir, lo quiere mantener bajo unas condiciones muy pequeñas, incapaz de progresar, de desarrollarse, porque le interesa desde el punto de vista de conservar su posición de poder y de jerarquía del sistema empresarial que ellos llaman socialista, pero que yo lo que llamo es sistema empresarial ineficiente y burocrático.